Bueno, hoy vamos a hablar con Adrián, que es de Málaga, pero ahora mismo está viviendo en Alemania. Adrián para nosotros es un ejemplo o un modelo de cómo un hombre cuando se trabaja, pues puede generar un cambio no solo en él mismo, sino que eso se manifiesta sobre todo en las relaciones de pareja, ¿no? Que es el tema que un poco nos interesa ahora. Está claro que en todos los ámbitos cambian, pero a nivel de pareja, pues es una de de las áreas de nuestra vida donde más se puede disfrutar de ese cambio. Ujú, ujú. Así es que cuéntanos para empezar, ¿cómo recuerdas tú el antes de trabajar con nosotros, con todo lo que es el trabajo de Jaume Campos? ¿Cómo te recuerdas antes de? Bueno, pues yo me acuerdo antes, estaba como muy confundido, ¿no? Mucha información, porque hay muchos vídeos por ahí, hay mucha gente que habla de lo mismo, pero no es lo mismo, al final te das cuenta que la calidad o la profundidad no es la misma. Entonces cuando ya está saturadísimo, ¿no? Que lleva ya años, yo me tiré años, ¿no? Así, funcionando como podía, empujando y empujando y tratando de hacer, pues dentro de mi posibilidad o de mi conocimiento lo que podía, siempre para mejorar. A mí siempre me ha gustado pues estar bien, mejorar. Entonces antes pues lo que había era mucha información, mucha teoría, muchos libros y después confusión, básicamente confusión. No sabía decidir las cosas, no tenía digamos, un peso para decidir, no sabía dónde estaba la referencia. Hasta que, bueno, al descubrir a Jaume y a ti, pues digamos que vas descubriendo cuál es ese peso, cuál es ese valor que hay dentro de cada persona que te da como una brújula, te ayuda a ubicarte, te ayuda a aprender, que al final todos venimos aquí a aprender, y, y digamos fue un comienzo a despejar dudas y a esclarecer algunas cosas, aunque te equivocase. Aunque te equivoques, pues obviamente vas a seguir aprendiendo. Entonces, pues fue eso. Antes mucha confusión, mucha teoría, mucho aquí mental, mucho tal, pero en el fondo sentía que no, me sentía perdido, la verdad. Perdido y a veces pues había cosas que no entendía. Eh, ¿Cómo se y- reflejaba eso en tu día a día? ¿Perdido en qué sentido? O sea, a nivel de relaciones de pareja, tú tenías relaciones de pareja, supongo, sí, y ¿cómo vivías esa confusión? ¿Que había muchas discusiones o cómo era? claro, mi pareja, estuve con ella casi 10 años viviendo, es decir, casi el 100% del tiempo viviendo. Entonces ella era una persona que discutía por muchas cosas, por tonterías, ¿no? Lo que para mí eran tonterías, pero no, para ella era importante y era motivo de discusión. Me di cuenta que ella vivía así de nerviosa, de estresada y tal, y lo estaba transportando o volcando a la relación. Entonces yo era el que arreglaba todo dentro de lo que podía, muchas veces se arreglaban cosas, pero al final me di cuenta que siempre, eso era un sinfín de no arreglar cosas, o sea, de tener que estar solucionándole cosas. Entonces como que te hace sentirte culpable de cosas que no te pertenecen a ti. Y ahí pues eso sentía que no podía tomar decisión, no sabía dónde estaba mi terreno personal y lo de fuera. Entonces, como no sabía dónde estaba el límite, yo no sabía poner límite, no sabía dónde estaban, pues cedía en muchas cosas. Entonces era como un volver a comenzar. Había una discusión, no sé qué, no sé cuánto, ya sabía cómo se iba a acabar, ya sabía cómo se iba a arreglar, y eso te daba un tiempo bien y después volví a empezar con otra cosa. Que no quiere decir que la convivencia fuera mala, sino que es una saturación de años de cosas que no se arreglaban y tenían que arreglarse. Y yo pensaba que el problema era yo. De hecho, ella me decía que el problema era yo. Y yo me di cuenta, con el paso del tiempo, que el problema no era yo. El problema era la pareja. Y la pareja tiene que trabajarse los dos. Entonces yo comencé mi trabajo, ya mi parte de trabajo, y ahí marcó un antes y un después en mí. O sea, que podrías decir que esos 10 años fueron porque aguantabas y tragabas y pasabas por el aro muchas veces, ¿no? Pero de esos 10 años, ¿cuántos realmente se podrían decir que disfrutaste? Pues la verdad que no, la mitad. O sea, al principio pues uno va conociendo a la persona, va conociéndose también a uno mismo o cómo es uno dentro de esa relación, porque no sé, cada relación que he tenido pues he disfrutado cosas diferentes o he descubierto cosas diferentes. Y, y sí, al principio pues todo bien, ¿no? Todo,
dentro del cabe, pues se iban cediendo uno, cediendo el otro, hasta que llega un punto el único que cedía era yo. Y aparte me llevaba unas irritaciones y unos enfados gratuitos que yo sabía que eso no tenía sentido, pero eran gratuitos. O sea, y yo veía que eso que no era sano, básicamente, no era sano. Y cuando llega el momento de la ruptura, ¿cómo vives el después de la ruptura? ¿Cómo fue? Yo buscaba ayuda, o sea, yo buscaba trabajarme, ¿no? Trabajar, saber qué es eso de las emociones, hacer un trabajo personal y entonces ahí os descubrí y hice la formación con vosotros. Pero tú habías tenido antes de esa relación, habías tenido otras. Sí, 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 claro. Vale. ¿Cómo han sido las rupturas con esas otras parejas antes de Uf. conocernos? No todas iguales, Tu cara ya es un poema. Ha contestado mucho. no todas iguales, pero no sé, resumiendo, entre relaciones anteriores que tuve, dos fueron muy mal, o sea, dos fueron ya por saturación de que yo me veía encerrado y yo ya me veía, digamos, anulado, ¿no? Como persona no sabía qué hacer porque por un lado sentía lástima de dejarla y por otro lado me estaba haciendo daño yo, porque esa forma de vivir, pues ya te digo, no era sana. Y no es que fueran malas personas ni nada, sino uno le gusta vivir bien y en paz y sin estrés. Y le da importancia a lo que tiene que darle importancia. Pero cuando hay tonterías de celo, absurdo, o cuando hay cosas pues no sé, que quieres que pase por el lado y tú eres siempre el que está tirando del carro, pues terminar con esas relaciones me sentía muy culpable y tardaba mucho tiempo. O sea, yo sentía por dentro cuando quería terminar y después tardé mucho tiempo, mucho tiempo, a lo mejor un año o 6 meses o por ahí, en decir, ya, se acabó, sí, no puedo más. O sea, se acabó y revienta. Así. Y cuando ya habías roto, ¿recuerdas ese periodo? ¿Cómo era? ¿Había mucho dolor ahí o desconectabas o empezabas otra relación? ¿Cómo lo vivías? Yo desconectaba, pero aún así siempre había como cariño o lo que sea, y siempre había un contacto. Lo que aprendí es que ese contacto a lo mejor es cero, o sea, eso es lo mejor, pero lo aprendí después. Porque Claro. cuando había ese contacto, bueno, sobre todo por la parte de ella, quedamos como amigos para no sé qué, porque había temas de trabajo juntos, cosas así. Pues nada, no sé, a las 3 semanas o así ya estaba esa persona con otra persona. Y daba mucho, o sea, yo no quería estar con esta persona, pero daba o sea, por dentro me movía, me levantó por dentro. Entonces es muy jodido, fue muy jodido, porque tienes que tragar con algo que yo tenía posibilidad de estar con otras personas, aunque no fuera por algo serio, pero sí por estar y conocer o lo que sea, pero no lo hacía por guardar la cara, porque hay, digamos, un respeto. Después de varios años de pareja, pues ese respeto tendría que estar ahí, simplemente no sé, un respeto personal, ¿no? Y por el otro lado, pues no había. Y parece, y ya te digo, yo era como su dios, ¿no? Yo era como, estaba enamoradísima de mí. Y nada, yo lo dejo y lo primero que hace es irse con otra persona y eso duele bastante. Porque hay como un orgullo, así y aparte te da muchas vueltas a la cabeza porque ya empiezas a encajar cosas de que, bueno, no, al final la película te la has montado tú, de que yo era lo más importante, de que yo era tal, y pues no era así, obviamente, pero lo ves cuando hay ese tipo de cambio o esa experiencia, y no lo puedes ver. Y decías que tuviste varias relaciones antes de la larga. ¿Qué patrones repetías? ¿O tú te dabas El- cuenta de que repetías patrones? sí, yo me daba cuenta. El perfil de las personas que más, o sea, con las que más me he relacionado, o más largas han sido las relaciones, han sido personas que necesitan de alguien. O sea, personas necesitadas. O yo lo veo así. Bueno, yo lo veo así, pero es que ellas también es que eran muy necesitadas. Entonces, como que tú eres su salvador, ¿no? Pues yo soy muy humanita, ¿no? Por ejemplo, y yo arreglo muchas cosas. Entonces, se le rompía el coche, ahí lo arreglaba yo. No sé qué de imprimir lo que sea, ellas no sabían de ordenadores, pues yo lo solucionaba. Que si el currículum, que si no sé cómo hacer este papeleo, tal. Buscaba yo por internet y se lo solucionaba. Cosas así, o mira, Cari, que quiero hacer esto, pero
tardo demasiado, o sea, no tengo cómo volver a casa porque a lo mejor no tenían vehículo o lo que sea. Bueno, cariño, yo te recojo a las 10 de la noche o a las 12 de la noche. Entonces, bueno, era muy complaciente en ese sentido. Y yo pensaba que era de vuelta, pero de vuelta era solamente al principio. Después te das cuenta que eres tú solamente el que hace eso y la otra persona lo toma como un derecho y no lo valora, no lo valora. Después del trabajo yo me di cuenta de valorarme en ese tipo de cosas y entonces yo quiero algo recíproco y me di cuenta de ese tipo de cosas. Claro. Antes Y sobre no, todo, la parte peligrosa de eso, lo que decías antes, que cuando termina la relación se queda ese punto de, bueno, seguimos como amigos y como no te estoy pidiendo que te vayas a la cama conmigo, sino te estoy pidiendo que me recojas o que me arregles el coche, es como que siguen tirando de ti y supongo que claro, cuando pues pasaría, ¿no? El volver a tener relaciones o el estar enganchado cuando crees que ya has roto, como relaciones muy tóxicas, que nosotros no hablamos de tóxicas, pero sí que te hacen mucho daño, ¿no? Porque parece que quieres cortar, pero a la vez no cortas y ya no es solo esa cola que hay dentro de la relación que te cuesta cortar, sino que cortas y eso tampoco se termina de acabar, ¿no? exacto. De hecho, he vuelto un par de veces con esta última pareja, volví dos veces o así. Incluso ella habiendo sido infiel. em, y con las parejas anteriores igual, le quedamos como amigos, a lo mejor te dolía cosas que hacía, pero con el paso del tiempo, de los meses, como que había todavía un rescoldo y nada, y te dicen que ha cambiado, que ya no es tan celosa, que ya se ha trabajado, que ya no sé qué, y bueno, lo intentas, pero al minuto, bueno, no al minuto, ¿no? Pero, no sé, al mes por ahí, pues te das cuenta que ahí no hay ningún cambio, que todo es una fachada, y sales ahí huyendo y corriendo como puedes, porque después de tanto tiempo pudiendo haber dejado la relación, o sea, ya con saturado y habiendo dejado la relación, lo que no quiere es volver a lo mismo, porque no cambian, esas personas no cambian normalmente. Y después con nuestra última pareja, pues sí, vienen como con llorando y te dan mucha pena, mucha lástima, ves que es real, ¿no? Que están sufriendo de verdad y le quitan valor a lo que ya han hecho, ¿no? Que ha sido malo, ¿no? Lo que ella hizo, pero no fue tanto, no sé qué, no fue tantas veces, lo que sea. Y pues pasa por el aro y lo perdona y comienza otra vez como, bueno, no sigue, realmente sigue. Y parece que cambia y te prometen cosas y al principio algunos meses pues tenía lo que a ti te gustaba, que tuviera la relación, pero después con el paso de los meses eso vuelve a lo mismo, exactamente igual. Y tú en aquel momento te dabas cuenta de que de alguna forma te ibas formando o ibas estudiando cómo crecer tú, pero no veías una relación en lo que estudiabas y que cambiaran tus relaciones, ¿no? O sea, tú volvías a repetir los mismos patrones de una relación a otra, tú siempre queriendo ser el salvador y es como tú eras más inteligente, pero tus relaciones seguían siendo más o menos iguales, ¿no? Así es, ahora es como, como que tienes mucha teoría y no la puedes poner en práctica, porque no la puedes poner en práctica a no ser que hagas, o sea, a no ser que te oriente. Y gente profesional como vosotros. Porque cuando yo veía unos vídeos, veía cierta información y os veía a vosotros, de vosotros me llegaba me transmitíais algo, sobre todo Jaume, el que más vídeos tiene, el que más he visto, aunque yo no lo entendía, pero había algo que me enganchaba y me encantaba verlo. Y era como que va alimentando una esperanza, ¿no? O un bienestar con las cosas que él decía. Aunque él habla de cosas muy jodidas a veces, ¿no? De ruptura o de infidelidades, ¿no? Pero te vas como identificando a nivel como emocional, ¿no? Entonces, había un cambio muy grande entre la parte mental de que leía y veía otras cosas y la parte de que sentía. Entonces, yo quería enlazar esas dos cosas. Y sí, te hace más inteligente y parece que te cambia la perspectiva y puedes arreglar cosas, pero no, lo que me hizo en mi caso fue saturarme por información. O sea, fue una saturación tremenda de verme atrapadísimo de que sí, que hay un cambio, que puede haber cambio, que la gente cambia, que no sé qué, hay que trabajarse, pero el cómo, en la práctica, solamente se puede hacer con vosotros, que es, digamos, de una manera emocionalmente indirecta, porque tienes que educarte emocionalmente. Hay que hacer un trabajo, digamos, no directo en lo que tú quieres hacer me duele porque me fue infiel, ¿no? Ahí hay una desconexión de ti, entonces cuando tú empiezas a conocerte emocionalmente y empiezas a tener relación con tu niño interior, pues
solucionas ciertas cosas y digamos que en tu día a día la cosa, el tema está más calmado, incluso ese, ¿no? Y a lo mejor ese en concreto, pues se soluciona, pero con más tiempo, con un poco más tiempo, porque esto es como muy indirecto. Te da, digamos, paz y claridad en tu vida, en general, en toda tu vida, con tu familia, con tus hermanos, con amigos, ¿no? Y cuando todo eso se va asentando, pues digamos que tienes una perspectiva más clara de lo que tú quieres hacer y de lo que sientes. Y te entiendes, aprendes a entenderte emocionalmente. Claro, de alguna forma la constante que hay en todas las áreas de tu vida y sobre todo en las relaciones, tú puedes cambiar de pareja, los patrones se repiten y uno dice, jolín, siempre traigo el mismo tipo de mujeres. Claro, porque hay una constante que se repite que eres tú. Ese papel del salvador, como decías tú, ¿no? Si eso está dentro de ti y tú no te trabajas eso, claro, te vas a fijar en aquellas mujeres pobrecitas que necesitan ayuda, que pueden ser maravillosas, pero tienen ese punto de debilidad, ¿no? Como que te atrae y tú vas hacia allá. Entonces, claro, cuando tú vas trabajando en ti, de alguna forma, tú cambias y tú empiezas a elegir diferente y empiezas a relacionarte diferente y empiezas a marcar otros límites. Y bueno, cuéntame un poco cómo fue, cuál ha sido el mayor cambio que tú has notado al trabajar con nosotros. A nivel pareja, el mayor cambio, porque yo ahora mismo tengo otra pareja, estoy conociendo a una chica desde hace ya casi un año, y, y digamos, pues aprendes a poner límites, ¿no? Yo soy el salvador, ¿no? Es un papel o un personaje que tiene uno, que a mí me gusta, a mí me encanta, porque yo me siento muy a gusto así, y te das cuenta que eso tiene que ser compensado, ¿no? Como si trabajas para algo, si tú trabajas de mecánico, pues cuando le arregla el coche, que te paguen, ¿no? Pues algo así, ¿no? Entonces, em, Teniéndote en cuenta a ti. exacto, me tengo en cuenta, digamos, pues, hasta donde doy yo lo di todo, ¿no? Bueno, no todo, pero yo me abro a las relaciones, pero a la vez de abrirte, te proteges. Aprendes a protegerte, aprendes a poner límites, aprendes a observar, pues, cómo está funcionando la otra persona. La otra persona no tiene por qué estar trabajada ni nada, la otra persona tiene que tener voluntad de querer que las cosas vayan bien y querer que las cosas que te escuche, que te entienda, que haya comunicación. Y igual recíproco, ¿no? Yo con ella y ella conmigo. Entonces, pues, digamos que eres más selectivo, ¿no? Te das más cuenta antes de lo que pueda pasar. Entonces, con la pareja actual, ya te digo, aunque ya no se trabaje y eso, pero sí estoy viendo que hay bastante apertura y hay una sinceridad que en las otras parejas no había. Las otras parejas estaban como en su película con sus cosas y pasaba algo y de ahí no salían, ¿no? Y para tener la razón, ¿no? Y con esta chica, pues la relación que tengo ahora, pues no, está abierta a plantear las cosas, a ver cómo son. Que a veces me puedo equivocar yo, a veces se puede equivocar ella y no pasa nada. Pero Y estamos dirías igual de a que, gusto. ¿qué dirías? ¿Que ella es distinta, que has atraído otro tipo de mujer, que tú te relacionas de una forma distinta o todas ellas? Atraigo el mismo tipo de mujer, pero yo me relaciono diferente. Y eso marca un antes y un después, porque yo no tengo por qué evitar, no sé, alguien que necesite ayuda, o no ayuda, sino alguien Ujú. que, bueno, ¿por qué no? Que quiera una persona que le complemente. Entonces, esa persona yo le complemento y esa persona me complementa a mí y hay un equipo, yo lo que estoy, o sea, lo que yo estoy viendo ahora más es el tema de equipo, que me gustaría hacer un equipo, lo que a mí me falte o lo que sea, o lo que yo sea menos bueno, pues que la pueda compartir con la otra persona y la otra persona pues haga y tire del carro. Y cuando yo no pueda tirar del carro, que tire ella. Cuando ella no pueda, pues, tiro yo. Y si los dos podemos, pues los dos. Digamos, vamos a una, vamos a lo mismo. Mm. Incluso decías antes, por ejemplo, la transición de la relación anterior larga a esta, que ya te estabas trabajando, ¿cómo ha sido de distinto, ¿no? Esta ruptura, o sea, la ruptura de la pareja anterior, el proceso de la ruptura comparado a las anteriores, cuando no te estabas trabajando con nosotros, la ruptura, la transición de que si te llaman, te piden ayuda, no sé qué. eh, ese proceso después de la, o sea, ruptura y después de la ruptura comparado a las anteriores, a la última ya estando trabajándote. Las anteriores eran como muy tortuosas, ¿no? Y era un proceso largo.
largo de años así, año y medio, y uno puede intentar irse con los amigos, de borrachera, buscar otras chicas, ya sea para liarte, para desquitarte, ¿no? Cosas así que hace uno, pues además, cuando es joven, ¿no? O lo que entiende que tiene que hacer. Entonces eran como muy largas y muy tortuosas y la verdad que se pasaba mal mucho tiempo. Con esta última relación, pues yo como ya sentía que la quería dejar de mucho tiempo antes, pues al trabajarme, eso fue más fácil. No fue fácil, pero fue mucho más fácil. Y fue, digamos, es como cuando tú estás seguro de lo que quieres hacer y te sientes esa claridad, pues toma la decisión, la haces y busca la manera de cómo apartarte. Y te apartas lo más lejos que pueda, lo que yo me fui a vivir a otro apartamento y todo eso. No corté relación, digamos, de comunicación, aunque lo hubiera hecho, pero yo nada de redes sociales, ni Instagram, ni Facebook, ni nada. Ella tenía mi WhatsApp y mi número, y si ella necesitaba algo, pues sí, yo estaba ahí, yo no tenía ningún rencor contra ella. Entonces, si hacía falta, no sé, tenía problemas con el trabajo, o temas económicos, porque estábamos los dos estamos solos en este país. No conocemos a nadie, no hay familia, digamos. Tenemos amigos, pero no familia. Entonces, por ese lado sí, pero sí distante. Y cuando había debilidad por parte de ella, pues, y quería volver o lo que sea, porque sí que había, pues tú estás, digamos, distante. Tú no entras en ese juego porque ya la conoces. Y ya te digo, la transición ha sido como mucho más corta. Mucho más corta y como a ver, la decisión estaba tomada de antes, pues lo pone todo digamos, en on, lo pones todo, o sea, actualizas todo lo que quieres hacer y después vas viendo poco a poco lo que tienes que ir haciendo. Bueno, te vas trabajando y vas actuando desde la conexión contigo mismo. No entra tanto el proceso de la culpa, la lástima, la necesidad de ayudar al otro para sentirte bien, sino que tú vas trabajándote en ti, vas soltando el lastre que tú tienes Mm. o de otras relaciones, o de culpa, o de miedos, la capacidad de estar solo contigo mismo, que cuando uno no puede, pues es uno de los condicionantes que hace que cuando la otra llama a la puerta, pues uno esté ahí, ¿no? O seas tú Exacto, el que le escribe y por mucho que la bloquees en las redes, luego la desbloqueas y uno va como mareado, ¿no? Entonces, claro, ese trabajo que tú ibas haciendo en ti es lo que realmente permite que eso se consolide, ¿no? Y que aunque ella aparezca, pues, o tú puedas ir a ayudarla en un momento dado, ni es una tortura, ni estás ahí como en la cuerda floja, a ver, teniendo que obligarte desde ese punto de bloquearla para que no contacte conmigo porque yo no me siento capaz de decirle no puedo, no voy o no quiero, ¿no? Que esa es la clave un poco. Y en ese proceso de transición de la ruptura a- hasta que llegas a tener otra pareja, pero sobre todo el cerrar completamente el ciclo con esa pareja, ¿cómo lo viviste con respecto al trabajo que estabas haciendo con nosotros? ¿Cómo sientes que te ayudó de una forma distinta a los trabajos que habías hecho anteriormente? ¿Qué destacarías más de nuestro trabajo? ¿Cómo te sirvió o cómo te ayudó? Bien, yo destacaría el acompañamiento de Jaume y Esperanza, obviamente, de los dos, y aparte del grupo de apoyo que también se ha ido formando y hace, digamos, piña con otras personas que están, digamos, pasando casi por lo mismo, ¿no? Y eso es muy importante, el tener cada semana o cada 2 semanas un contacto, la verdad que hace la diferencia, porque digamos como que es una pequeña vela que hay ahí dentro, ¿no? Dentro de ti y se mantiene, digamos, encendida. De otras maneras, a veces pues uno vuelve a sentirse perdido, vuelve a sentirse mal o lo que sea, y parece que se olvida, ¿no? Todo el trabajo que se hace con ustedes. Pero cuando otra vez se reengancha, porque como que todo eso se vuelve a resurgir hasta que ya tiene un peso más, digamos, más, que tú sientes más, pues más serenidad, más tranquilidad en tu día a día, más claridad interna, te ubicas y te entiendes, ¿no? Y eso, el acompañamiento es muy importante. Y después un antes y un después en mí, en la confianza, ¿no? Y en la autoestima. Es muy importante. Eso de la autoestima está muy mal, digamos, expresado. Cuando tú, gracias al acompañamiento, que tienes, descubres en ti que es la autoestima, pues ese valor que tienes, que es darle valor a lo que sientes,
así de simple, pero es muy importante, pues mm. cambia radicalmente pues tú cómo vives las cosas, ¿no? Y le das valor a lo que tiene valor y lo que no tiene valor, pues se lo quita un poco y no le das tanta vuelta a los mecanismos antiguos que siempre has tenido, que siempre te han atascado y te han dejado, digamos, pues no poder avanzar. Así avanzas cuando vas acompañado y con personas que saben y que son, digamos, personalmente, te guían personalmente, es muy importante. Eso yo creo que es lo más, y se nota, ¿no? Cuando te están orientando, se nota bueno, que tienes cambios en tu día a día. ¿Y qué diferencia ves en cuanto, aparte del acompañamiento, en cuanto a lo que se trabaja, ¿no? Esa parte que decíamos antes de lo que aprendes, que te pueden contar mucho, pero se queda en una teoría, a esto, ¿cómo ves tú el proceso de que algo se integra dentro de ti, que se genera ese cambio en ti, no solo a nivel mental? Hombre, es un poco abstracto porque son, digamos, son temas o son cosas que no estamos acostumbrados a manejar ni nada. Entonces, digamos, del mundo interior de cada persona. Interiormente van cambiando cosas. En concreto, hay cosas que cambian en concreto y cosas que van cambiando si tú no te das cuenta, ¿no? A nivel inconsciente. Y lo que pasa es que tú puedes comparar el día, o sea, tú puedes comparar tu día a día o tus meses anteriores y ahí sí que te das cuenta. Aunque a veces uno siente que no ha avanzado, porque yo, aun llevando tiempo con vosotros, pues hay días o hay semanas que el día a día te arrolla y las semanas te arrollan y tú te sientes así, los recursos que hemos aprendido, pues no los aplicas, pero porque no tienes práctica o estás, digamos, en otro estado, pero vas retomando, digamos, lo vas haciendo en la medida que puedes. Y siempre, cuando siempre hay un acompañamiento, siempre digamos que se engancha y se vuelve a darte cuenta de todo ese cambio que has hecho. Claro, es que Descansa. Es muy importante, por ejemplo, me siento, aunque no sea en concreto, o sea, no haya trabajado en concreto eso, pero descanso mejor. Me di cuenta que no descansaba bien durante muchos años, pero durante muchos años. Esto de que sentirte que duermes como un bebé y ya de repente te das cuenta que no, y llevas años sin dormir como un bebé, y que cuando descansas bien lo agradeces y te das cuenta que descansas bien y te preguntas, pero si esto era normal antes, ¿no? Esto de descanso bien, ¿por qué no lo tengo día a día? Entonces ahí te das cuenta bueno, que hay mucho estrés interno, hay mucho estrés acumulado y eso va saliendo, eso va saliendo a medida que vas conectando y te vas educando emocionalmente. Mm. Es curioso, ¿no? Menos mal que has dicho lo del sueño, porque a veces uno todavía cree bueno, que está igual que antes o que se me olvida aplicar lo que estoy aprendiendo. Y no, lo que pasa es que se generan unos cambios de forma tan fácil que no te das cuenta, ¿no? Como decía, o sea, la relación tuya ahora no tiene nada que ver con las anteriores. Pero uno lo vive como, bueno, como que te vas acostumbrando a lo nuevo y casi se olvida lo de antes, ¿no? Y claro que la vida te trae situaciones complicadas, momentos donde uno está removido, pero nunca estás en el punto que estabas. Y como siempre decimos, no se trata de que la vida sea perfecta y no tener problemas, porque eso es imposible, o sea, la vida son interacciones y la vida siempre va trayendo cosas, pero tu apertura para darte cuenta de lo que te está pasando, ser consciente, ya no hay tanta exigencia contigo mismo. Y eso, entre otras cosas, por ejemplo, pues en el sueño es una de las cosas que, como tú dices, ¿no? Donde se nota ese cambio interno que luego indudablemente se refleja o se proyecta en la pareja o en todo. Claro. ¿Cómo? Dime. Ujú. Sí, sí, no solamente la pareja, sino en el trabajo, en tu día a día, cuando vas a entrenar, que tienes ganas de entrenar, te cambia la vida, o sea, te cambia muchas cosas que tú automáticamente ya las habías eliminado, pero como que empiezan a surgir cosas, ilusión por cosas nuevas, y no sé, que es un cambio bastante, pero es profundo, es que como es sutil, empieza siendo sutil y después cae ahí un gran cambio, pues tú te das cuenta, parece que es normal, pero tú echas la vista atrás y tú dices, joder, cómo estoy durmiendo, hostia, cómo estoy entrenando y me cuido y ahora pues estoy menos estresado y eso es, claro, el trabajo. Mm. A veces cuesta, ¿no? Ver esa evolución. Tendríamos que poner en una película el antes y el ahora, porque es lo que te digo, es como un cambio progresivo y uno pues ya no se acuerda ni dónde estaba ni de las luchas que habían con
o con la pareja o con uno mismo. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que tú decías, el trabajar en equipo o en tener otras personas que te están acompañando, te ayuda a ver, ¿no? Decir, "Uy, aquí estaba yo y ya ni me daba cuenta, ¿no? De la evolución que he tenido. Exacto, exacto. ¿Cómo te sientes tú ahora en comparación a cuando empezaste? Sí, por ejemplo, con relaciones, pues había una desconfianza, ¿no? Como que yo no voy a valer o la otra persona no va a valer, ¿no? Son cosas, bueno, tonterías, pero que a veces no son tonterías porque las vives y te puedes vivir así toda la vida. Pero cuando eso lo bajas al sentimiento y aparte te orientas, ¿no? Con vuestro equipo, pues tú empiezas a aprender, porque la vida viene a aprender, ya te equivoques o no te equivoques. Entonces, esos miedos, sí, vas a tener miedo, ¿vale? Lo sientes, lo gestionas, pero tú sigues funcionando y a ver qué pasa y digamos va mucho más lejos. Va a poder profundizar más cuando tienes la pareja con la pareja nueva, pues digamos que estás más acertado en cosas más concretas de, oye, pues mira, esto me ha molestado y antes, por ejemplo, pues me hubiera callado, ¿no? Porque soy de acumular. Entonces tú no sabes que tú eres de acumular o de aguantar, pero ya claro, eso tiene unas consecuencias. Entonces, como te conoces, pues hay algo que te ha molestado y lo aclaras y ya está. Que en Eso es. vez que hay en ese momento es aclararlo, es una tontería, pero si tú lo proyectas en, no sé, 7 meses después, pues se acumulan varias cosas más y lo desvirtúa totalmente. Entonces lo aclaras y va feliz, y te abre, ¿no? Te abre completamente, la otra persona también se abre completamente y, o hasta donde puede, ¿no? Porque no todo el mundo se puede abrir, pero ya empiezas a sentir esa sinceridad que tiene la otra persona, si está siendo sincera cuando te habla, si no, hasta dónde llega, también sus limitaciones, y aquí estamos para aprender, yo de la otra persona y la otra persona de mí. Entonces, pues hace que el camino en pareja sea más reconfortante, ¿no? Más completo. ¿Cuál es la diferencia de cómo afrontas tú las dificultades dentro de la pareja ahora y antes? Porque claro, dificultades y diferencias siempre va a haber, pero el tema es cómo las afrontas tú, que ahora pues te das cuenta de cómo te impacta, a lo mejor ya no es tanto, no lo vives tanto desde el ataque, por eso al no sentirte tan atacado, la otra persona también, cuando tú te comunicas con ella, se lo percibe distinto y entonces aunque la otra Claro. persona no se esté trabajando, la comunicación es más fácil. Entonces, ¿qué cambios ves tú, ¿no? A la hora de cuando surge un conflicto con la pareja, ¿qué ves de distinto de antes a ahora? Pues una cosa muy clara, es el motivo de discusión. Cuando hay un motivo de discusión, te enzarzas, ¿no? Y se te va a otras cosas, lo extrapolas lo extrapolas a otras cosas. Entonces, no perder el foco en qué se está discutiendo realmente. Si, por ejemplo, es que he puesto un plato ahí, pues él es el que he puesto un plato ahí. No que siempre está dejando las cosas por medio, ¿no? Sino, a ver, entonces, o sea, paso a paso. Entonces, pues, se concreta eso, se habla de eso y no se va a otro, digamos, a otros temas. Se va resolviendo de alguna forma, ¿no? Claro, se va Hablo, resolviendo. Tiene no más es capacidad, tiene más capacidad para resolver y aparte de estar tranquilo, de no tienes por qué enzarzarte con cosas que no tienen sentido. O sea, cada cosa a su nivel. Y antes, pues si estás estresado y estás acumulado y tienes cosas del día a día y de tu trabajo, pues pone un plato en un sitio que no debe y todo eso sale. Ahora no, ahora sale lo que tiene que salir. Un plato mal, ¿vale? Pues sin perder la calma y sin perder los estribos, pues se aclara y ya eso. está. Claro, ahí has dado la clave, ¿no? De cuando tú vas afrontando, hablando las cosas, no acumulas y por lo tanto no estallas después. No tienes la necesidad de tragar, de que todo esté bien, que eso es como ir generando una bomba ahí que está escondida, que como dices tú, luego pones el plato y salta todo por el plato cuando no tiene nada que ver con el plato, ¿no? Exacto. Y aparte que también puedes percibir, te da la capacidad cuando te trabajas, de percibir dónde está la otra persona. La otra persona ha venido del trabajo o tiene un día así con el pie izquierdo y ve que está, pues te va a atacar, ¿no? Y entonces pues tú le das esa serenidad y eso se anula. O sea, eso entra pues el cariño y digamos lo que resuelve realmente. Y esa persona necesita pues o cariño o un momento de tranquilidad o que no ha tenido durante el día o que la comprendan porque ha tenido un problema con alguien en el trabajo y no lo han comprendido, pues ahí se habla y tú tienes capacidad para hablar, puedes escucharla
ella se desahoga y ya está. Y si digamos que se queda otra vez todo en calma y como tiene que vivir uno, que es, digamos, pleno y feliz, ¿no? ¿Dirías que ahora disfrutas más de las relaciones de pareja? Claro, 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 claro. ¿Disfrutas más Muy o disfrutado. disfrutas, no? ¿Alguna vez crees que las has disfrutado realmente, lo que es disfrutar? Sí, a ver, yo soy disfrutón, pero claro, todo era disfrutón y en cierto momento, cuando las cosas estaban como de cierta manera, ¿no? Con mi anterior pareja, ¿no? Ella era así, 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 todo controlado, entonces ahí sí se podía disfrutar, ¿no? Con su protocolo. Eso Pero, invito a que explote la bomba, ¿no? Con esa disposición claro, claro, claro. de pagar Claro. cosas, no se Y que rompa. tú te adaptas, tú no te das cuenta, pero yo me adaptaba a eso. Vale, entonces venga, pues perfecto, ese protocolo para que ella esté bien, ¿vale? Pero joder, ahora hay una tranquilidad que si está ese protocolo yo me voy yo no, yo eso ya no compro ya eso. Aquí vamos a jugar y vamos a disfrutar y vamos a, no sé, estar bien y siempre va a haber problemas, siempre va a haber que arreglar cosas y que Mm. solucionar y compartiéndolo con otra persona. La otra persona al lado, al mismo nivel que yo, claro. ¿Y a nivel sexual has notado diferencias? Sí, sí, sí. Sí, porque yo disfrutaba, siempre he disfrutado mucho a nivel sexual, a la cama. Pero sí que te abres más porque tienes más confianza. Entonces puedes, no sé, explicar cosas que te gusta que te hagan. A mí era un problema que poco me gusta que me hagan tal cosa. Pues ahora da la confianza, ¿no? Con la pareja, te abres a esa confianza es compartida y en ese momento tú lo puedes expresar, oye, cariño, pues me gustaría esto, ¿qué te parece? ¿Y a ti qué te gusta? Y no sé qué, y ahí por aquí o por aquí. Entonces tienes más amplitud ahí en el disfrute, porque al final es dos personas cuando sabe cómo disfruta la otra persona. A mí, por ejemplo, me gusta ver cómo disfruta mi pareja. Entonces, si yo sé cómo disfruta ella, pues más voy a disfrutar yo. Entonces, como que se va retroalimentando y después si hay algo que me gusta en concreto y que ella no hace porque no sabe o porque se lo olvida, porque nunca se lo ha pasado, y a mí algo, un masaje, lo que sea, pues antes era como, "Uf, no, estamos cansados, un masaje, no, que estamos cansadas, ¿no? Pero ahora, cariño, un masajito, tal. Y lo hace sin, queriendo, o sea, lo hace como que queriendo y al principio te sorprende. Y eso. Como que antes ibas más con el miedo, ¿no? A no molestar, a siempre protegiéndola a ella sin tenerte en cuenta tú. Y Mm. cuando te das cuenta de que tú tienes un valor, no lo haces, porque cuando uno está en la culpa y en el miedo, es más como ese punto de no merecer, de para ella todo, pero para mí no, nunca toca. Entonces uno cree que el problema es la otra persona, pero a veces tiene que ver con uno mismo, ¿no? Que uno no se atreve, no vaya a ser que... Y cuando tú te valoras y vas soltando lastre de miedos y de culpas, es todo más sencillo. Y te das cuenta que la otra persona también está encantada de hacerte disfrutar y de cuidar de ti también. Que es ese Exacto. tema de cómo el Salvador del principio, o el personaje del Salvador, va bajando esa exigencia Claro. y no es solo salvar al otro, sino que yo me protejo y podemos disfrutar los dos. Como tú decías antes, hoy yo puedo cuidar de ti y tú también cuidas de mí cuando yo lo necesite. Y eso es una de las Exacto. cosas más difíciles en los hombres, ¿eh? Porque poder sacar la vulnerabilidad en cuanto a, pues yo también tengo miedos, yo también tengo necesidades, yo también tengo deseos, no solo ir siempre con el ego subido o la necesidad de ser fuerte y proteger, sino el dejar y permitir que me cuiden, eso también es un logro importante. Claro, de hecho a mí me sorprende porque yo he sido como resolutivo, era resolutivo con mis parejas y conmigo también. Entonces, pues si me pongo malo, pues me hago una sopa o lo que sea y voy como espartano, pero que te cuiden, que la otra persona, tú dejarte que te cuiden, ¿no? Que te apetece una sopa y en vez de hacértela tú, que estás enfermo, te la haga alguien y te quiera cuidar y te arrope y todo eso, pues eso es un antes y un después. Es como no sé, es como a mí me sorprende ver, porque estás viendo una parte de tu pareja que tú, si tú vas como El Salvador, no la muestra a ella porque no la saca. Pero si tú la empiezas a necesitar y a expresar que la necesitas o que te gustaría y la persona responde, pues digamos que te llena, ¿no? Te llena mucho y lo agradeces gratamente. De alguna forma estás permitiendo, las dos personas se retroalimentan mutuamente en cuanto a que las dos
necesitan de la otra persona y sienten que aportan también. Hay un valor, ya no es solo yo te protejo o yo te necesito, porque tanto el rol, o sea, normalmente siempre está ese, o el que protege y el que necesita esa protección, pero los dos de alguna forma dependen del otro. Como tú decías, o sea, tú ibas de Salvador, sin embargo, te costaba cerrar la relación, te costaba terminar, o sea, el enganche está ahí, la dependencia, ¿no? Lo que pasa es que la apariencia es yo no necesito a nadie, yo te cuido, pero luego cuando tienes que cortar es cuando te das cuenta, ¿no? De, uy, pues yo también dependo igual que ella de mí. Claro, claro. Y hay una cosa que me sorprende que es que te das cuenta que a la otra persona también le gusta ayudar. Y yo no me Claro, daba, yo no dejaba esa oportunidad. Yo no la dejaba porque yo era el que siempre estaba al pie del cañón. Entonces, cuando a la otra persona también le gusta ayudar y tú pides ayuda y se te da, pues como que cierra un círculo que tú dices, hoy, qué eso es. guay esto. No te lo pierdes. Si tú estás en tu papel, encerrada con tus cosas y con tus cosas mentales y tu personaje, pues te pierdes ese tipo de cosas si no te trabajas. Eso es. Tú lo puedes disfrutar y a la otra persona también le gusta ayudarte, se siente más valorada, se siente que ocupa un espacio en la relación, ¿no? O sea que es Exacto. súper importante. Y ya para ir terminando, a nivel de vivir solo, porque tú has vivido muchas veces solo, pero ¿ves alguna diferencia en cómo vivías antes de trabajarte cuando estabas solo y cómo estás ahora? Sí, pero solamente puedo comparar con esta última pareja. Como he estado con ella casi 10 años, pues han sido viviendo siempre, ¿no? Juntos. A lo mejor ha habido un par de parones porque lo hemos dejado, ¿no? Por temas de infidelidad o por temas ya de saturación. Y entonces yo me iba a casa de mis padres o donde pudiera, pero era temporal porque a la vuelta se volvía, ¿no? Em, Antes de trabajarme y antes de esta pareja larga, pues cuando estaba solo era, bueno, era buscando qué hacer, buscando como una inquietud que yo no sabía dónde venía, una inquietud que no sabes dónde viene, es como innata, ¿no? En ti, pero no te deja, digamos, descansar y disfrutar de la vida. Y ahora cuando te trabajas y vives solo, ¿no? Pues, si es, digamos, disfruta con lo que hay. ¿Toca el fin de semana descansando? Pues nada, fin de semana descansando. Por ejemplo, normalmente los fines de semana yo visito a mi pareja. Voy yo, conduzco como 40 minutos y estoy allí el viernes, el sábado y el domingo, o el sábado y el domingo. Pero este fin de semana, pues estaba cansado y digo, mira, realmente siento que no quiero ir. Aunque yo con ello disfrute y todo eso, pero necesito descansar. Entonces, pues, en otro momento no lo hubiera dicho, hubiera ido, aun cansándome. Pero a este momento digo, después de haber trabajado, pues dices, realmente es que necesito descansar y quiero estar solo, o descansar o estar solo, da igual. Entonces, pues se lo escribo, se lo dice, o le mando un audio, o lo llama, mira, Cari, hoy, este fin de semana estoy muy saturado, tal, me gustaría descansar y tal. Y sorprendentemente, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema, entonces, pues nada, este fin de descansado y, y esas son cosas que antes de haber trabajarme, pues no lo hubiera hecho, la verdad. Seguramente no me hubiera ni planteado, aún sintiendo que necesitaba descansar, que yo quiero estar aquí, pero no lo haces, no lo haces. Mm. Te vuelcas en cuanto alguien te pide algo, que volvemos al punto del Salvador, pero que al final dentro del Salvador está el que necesita, porque esa inquietud que tú decías, ¿no? Es como no saber estar solo, Mm. necesitar siempre a alguien a quien atender, cuando en realidad lo que estoy llenando es mi propio vacío, que no sé estar solo, no sé cuidar de mí y necesito Claro, a alguien, ¿no? deja el espacio para cuidarte tú, que te toca a ti a veces y no te das cuenta porque estás siempre, pues eso, no sé, con una, digamos, con patrones que funcionan ahí y que te inquietan o que te inquietaban, pero cuando eso se va, pues dices, estoy cansado, pues ya está, pues estás cansado y quiero esto, pues quiere eso, lo hace y no le das mucha vuelta. Y esa inquietud antes que era como de estar siempre haciendo cosas, trabajando, saliendo con amigos, como no parar, ¿no? Era una exigencia de dentro, no sé, como siempre he estado, o tenía que estudiar, o tenía que irme, o sea, yo trabajaba y estudiaba, ¿no? Pues entonces siempre había como que no estudiaba suficiente, nunca era suficiente lo que hacía al día a día. Y eso perdura incluso después de estudiar, trabajando o lo que sea, y está patente ahí. Hasta que no te trabajas y no lo pones en su sitio, pues eso sigue activo.
Y ahora pues sí, si me apetece estudiar, me pongo a estudiar idiomas o lo que sea, pero si no me siento culpable si me tengo que tirar en el sofá todos los fines de semana. No hay ningún problema con eso. No te da vuelta ni nada, ni tengo que estar súper cansado porque si no, o casi enfermo, porque si no, no me queda de otra. No, si me apetece estar en el sofá y puedo, pues lo hago. O ese punto que decías, o que hemos visto a veces, ¿no? De tener que cansarte mucho para poder dormir, porque si no estoy hipercansado, no me duermo. Y eso uno lo coge como una rutina, como que, bueno, yo funciono así, y cuando vas trabajando en ti, te vas dando cuenta de que no, que es un mecanismo, porque si no, no puedo dormir tranquilamente, ¿no? Cuando me toca. Exacto. Bueno, al final aprende a manejar algunas cosas para que tú descanses. Hay un estrés ahí latente que a mí no me dejaba descansar. Yo no sabía qué era, pero claro, trabajándote de diferentes cosas, pues al final todo eso se asienta y puede descansar. Y, por ejemplo, antes incluso cansado me iba a entrenar para cansarme más todavía y trasnochaba y tal. Y era como, no sé, un mecanismo muy, muy jodido. Y ahora, pues, por ejemplo, pues el fin de semana descanso y hasta que yo no sienta que estoy descansado, no me voy a entrenar. O sea, el entrenar tiene que ser disfrutar, ¿no? Tiene que haber una motivación. Pero si estoy cansado, lo que te van a es de hacer lo que toca. Cuando descanso, entonces sí, me voy a correr o me voy al gimnasio o lo que sea. Entonces tú te cuidas más, te tienes más cariño, o sea, no te maltratas, ni te exiges tanto. Antes eran mecanismos para descargar la tensión interna, pero por eso nunca era suficiente y tampoco disfrutas de la actividad. Mm. Ahora la haces porque tiene un sentido para ti, porque la disfrutas, no como una necesidad o de huir de cómo te sientes tú o de los conflictos con la pareja para desconectar, sino que ahora lo haces porque sientes que lo quieres hacer y eso te permite elegir cuándo hacerlo, cuándo parar, o como decías tú, tumbarme en el sofá sin sentimiento de culpa, ¿no? Mm. Muy bien, entonces, para terminar, ¿qué le dirías a alguien que está dudando de trabajar con nosotros, de si aprender a gestionarse y la importancia o conocer la importancia del mundo emocional dentro del propio bienestar y sobre todo en las relaciones de la pareja o en las rupturas? Claro, claro. Yo diría que esto es para todo el mundo, no solamente para las rupturas, que la ruptura es un buen inicio, es muy buen inicio porque te ayuda a conectar con la vulnerabilidad, que es muy importante el trabajo personal, el descubrirte tú en tu vulnerabilidad, y es recomendable porque te ayuda a vivir, a disfrutar de las cosas, de la vida, o sea, de la pareja, de hijos, si tienes hijos, de tu familia, aprendes a poner las cosas en su sitio. Primero contigo, que es muy importante porque uno está perdido, uno está confundido, ¿no? Entonces no sabe dónde está uno, no sabe pues el valor que tiene, no sé, muchas sensaciones desagradables, que por ejemplo en mi caso yo usaba el deporte para muchas cosas, ¿no? Era como un sistema de compensación. Eso le pasa a muchos hombres. ¿Se sienten mal? O al gimnasio. ¿Se sienten mal? O a fútbol. O a correr. Y ya claro, uno viene renovado. Y eso ayuda, pero no lo soluciona. Eso es un parche. Y más cuando llevas años haciendo eso, así. Entonces no lo hacía siempre, porque no siempre lo hacía digamos, anestesiarme de lo que sentía, pero sí que, bueno, que lo usaba igual que el sexo también. A veces el hombre usa el sexo para anestesiarse y para olvidarse o se masturba o lo que sea, y eso te da como un paz y tranquilidad, pero no soluciona nada. Entonces, recomendaría profundamente el trabajo personal con vosotros en concreto, porque he visto que hay un camino, digamos, un camino, lo diría como, no fijo, sino que se puede transitar, que es muy asequible, que es muy personal, que digamos que uno va poco a poco al ritmo que uno puede trabajarse. No todo el mundo puede al mismo ritmo, ni esto es una carrera. Uno cuando ve muchos vídeos o escucha muchas cosas, vale, la cabeza la puede aclarar un poco, pero cuando ustedes orientáis, dais como en el clavo de dónde está esa persona, dónde está ubicada esa persona y qué necesita en ese momento. Entonces eso se absorbe, digamos, se aprende o se integra. Cada uno tiene una velocidad diferente y cuando se va integrando, pues toca otra cosa y así, poco a poco.
pero en general, pues la ruptura es un muy buen inicio para poder trabajarse personalmente, porque te tiene la parte esa vulnerable que es muy importante para el trabajo. Y bueno, y también puedes comparar, ¿no? Si realmente hace un trabajo real, puedes comparar desde el momento que te estás sintiendo ahora, que te sientes fatal, te sientes como el culo, te sientes porque quieres o irte con otra tía, o buscando tías por aplicaciones, o querer irte de borrachera con tus amigos. Cuando te trabajas, que también puedes hacer todo eso, pero te vas trabajando, pues después todo eso pierde importancia y gana importancia pues tu autoestima y digamos, tú personalmente dónde estás. ¿Te imaginas dónde estarías si no hubieras trabajado en ti? Pues sí, siguiendo, yo seguiría empujando, seguiría otra vez, digamos, empezando de nuevo con la misma pareja, posiblemente, o con otra, pero haciéndolo, o sea, repites patrones. Es que si no te trabajas, repites patrones de años, muchos años. Si te trabajas, al final te conoces, ¿no? Cambian cosas en ti porque conectas contigo y tienes más claridad interiormente y puedes decidir, aunque te equivoques, decides, lo experimentas y aprendes. Y eso es un circuito que solamente va a mejor, no va a peor. O sea, de hecho, muchas veces cuando te sientes mal, es bueno que te sientas mal, porque ahí te ayuda a ver qué está pasando ahí. Y estar mal está perfecto. Y estar bien también está perfecto, no importa. Es que en Claro, la vida no no importa eso. tienes recursos para trabajar o gestionar cuando estás mal, entender qué es lo que te pasa y trabajarlo para poder volver a estar bien, pero no con sistemas de compensación que lo que hacen es destruirte más, ¿no? Sí. A mí se me ha quedado, ¿no? Cuando te pregunto todo esto, pues sin poder dormir, o sea, teniendo que cansarte, sobrecansarte para poder dormir. Esa inquietud dentro de ti, esa culpa, ese salvador que no se tiene en cuenta, o sea, no quiero imaginarme, ¿no? ¿Dónde estarías a día de hoy? Y la verdad es que lo más triste es que muchas veces la gente no sabe que se puede hacer las cosas de otra forma, que sí que hay salida, que esto que estamos contando nosotros no es una fantasía, no es para generar una falsa expectativa en nadie, sino que es algo real, que está ahí, que lo estamos viviendo todos los que lo hacemos y que es necesario. Lo que pasa es que cuando no lo conoces, pues bueno, crees que es cuestión de empujar, de quejarse, de culpar a la ex y de tirar hacia adelante con fuerza, porque bueno, es lo que hay y ya está, ¿no? Como resignación. Y Mm, bueno, pues mm. con lo que hoy nos has contado, esperamos que la gente o que los que lo vean entiendan que sí que se puede hacer de otra forma y que depende de uno mismo, no Mm. quejarse de los demás o buscar culpables, sino que uno puede aprender a gestionar y encontrar esa tranquilidad que tanto deseamos y que muchos nos dicen, pero nadie nos enseña, ¿no? A lograrlo. Sí, yo diría una cosa muy importante que aprendí con ustedes, no en teoría porque lo escucho en muchos sitios, pero sí lo dice Jaume, que el cambio es posible. Y es posible, no, el cambio está como potencial dentro de uno y depende de cuánto se moje uno. Solamente depende de eso, de cuánto se moje uno. Tú quieres mojarte un poquito, bueno, pues tendrás cambio, pero poquito. Pero si tú quieres realmente profundizar en ti, ahí hay mucha recompensa ahí, para uno mismo, para la vida de uno. ¿Tú dudaste al principio o sentiste miedo? No, yo tenía primero problemas económicos, pero Mm. me di cuenta que eran fantasías. O sea, todo el mundo tiene problemas económicos, ¿no? O todo el mundo, o uno piensa que todo el mundo, pues eso solamente cuando tengo un extra, ¿no? Un extra de, no sé, para invertir. Pero es que la mejor inversión que puede hacer una persona es en uno mismo. Es la mejor inversión. Yo no estaba muy boyante cuando yo empecé a trabajar con ustedes. Lo que estaba es saturadísimo y quería un cambio porque ya lo necesitaba. Entonces no es necesario llegar a ese extremo. Años antes, a mí me hubiera ahorrado muchos años antes de juventud, ¿o no? O de desperdiciarlo, entre comillas, con parejas, ¿no? Cuando te inviertes en ti, aunque te cuesta un poco, o sea, aunque aparte, digamos, tengas que apartar económicamente cosas para invertirlo, aunque en principio no tenga sentido, aunque dudes, yo he dudado mucho de la manera en la que trabajáis, pero
no queda otra cosa que evidenciar los cambios. Es que no tiene excusa. Y claro, durante el proceso uno tiene dudas de decir, no, si estoy haciendo lo mismo, esto no sirve para nada. Pero es que no funciona así. Te das cuenta que esto es una carrera de larga distancia Y y que que los cambios hay, claro que hay. y una cosa que nunca uno puede saber, el dinero que se ha ahorrado. Porque vemos lo que tengo que invertir, pero es que no te imaginas, o sea, si pudieras, lo que hemos dicho, o sea, si tú no haces este trabajo, o en abogados, o en conflictos con las ex, hijos por ahí que hubieran surgido que después te divorcias, o sea, yo qué sé, denuncias, historias, o sea, mil cosas, o incluso en otros trabajos, en otras terapias, que a veces uno dice, no, es que es más económico, pero si no sales de donde estás, crees que tienes una ayuda y estás pagándole a alguien cuando en realidad sigues estando mal, porque ya a mí me pasó también de hacer cursos y formaciones y mentalmente te sientes más preparada, pero luego cuando llega el día a día, discutes con tu familia, discutes con tus hijos, dices, pues si estoy en el mismo sitio, entonces es difícil a veces de tener claridad, ¿no? De cuánto me ahorro y cuánto gano, ¿no? Pero bueno, que se animen a probarlo, ¿no? Y a descubrirlo por ellos. Claro. Y digo una cosa, yo he conocido muchísimos terapeutas. Muchos son no sé, como 15 terapeutas diferentes, ¿vale? Gente que tema emocional o gente con no sé, tema de sintomatología o fisioterapeuta o kinesiología o lo que sea. Hay gente muy buena, ¿vale? Hay gente buena, pero te das cuenta que la mayoría, el 95% de las personas, hay mucho que solamente es superficial. Que te das cuenta personalmente, o sea, cómo es la persona, te das cuenta cómo está la persona y qué es lo que está haciendo. Y la persona a veces no tiene el nivel para hacer lo que dice que hace. Y te das cuenta enseguida. Entonces lo pruebas, porque yo tengo experiencia, pues lo he probado con muchísima gente y he escuchado tantísimas tonterías que obviamente yo me callaba, pero decía, bueno, vale, bien. Pero yo abierto a que hubiera algún cambio, yo probaba, ¿no? Yo estaba abierto a que la persona puede ser como sea, ¿vale? Pero si me ayuda y tengo cambio, perfecto. Pero es que no lo había, no lo había, o era momentáneo. Entonces, bueno, hay eso, claro, se sopesa cuando tienes experiencias con otras personas. Entonces te queda donde ves que hay cambios. Claro, cuando puedes comparar. El problema es que hay gente bueno, entienden que les están ayudando y lo viven más como que si no hay cambios o es que yo no soy capaz o yo no lo estoy haciendo bien, pero muy poca gente tiene esa honestidad de decir, esto no me funciona, voy a buscar en otro sitio. O porque no conocen otro sitio mejor o porque al final uno termina desconfiando de todo el mundo, crees que todos te van a engañar, como que cuesta aceptar o reconocer que si estoy buscando más es porque no me están dando todo lo que yo necesito. Mm, Pero yo no sé si estamos demasiado acostumbrados a no encontrar algo que de verdad me dé claridad y me funcione al 100%, si no estamos como en las parejas. No, bueno, para lo que hay por ahí, pues no está mal, ¿no? Y hasta que Sí. no comparas, dices, esto sí, yo no sé qué hacía con aquella persona. Entonces, a veces cuesta ese punto de darse cuenta de que esto no me está llenando y tengo que salir de aquí o buscar otra cosa. Mm, mm. La gente que pone, digamos, psicólogo, no todos los psicólogos son psicólogos buenos. Eso pasa con todas las profesiones. Entonces, que tengan en cuenta eso. Un psicólogo o un terapeuta, hay de todo, de todo, de todo. Que el punto de Y referencia sea uno, que mm, sí, puede ser muy bueno incluso, pero si a mí no me está entendiendo o no me está ayudando con lo que yo necesito, poder cambiar. Entonces, el punto de referencia soy yo, cómo me siento, si realmente estoy avanzando, si estoy generando un cambio permanente, como decías tú, porque a veces son cambios superficiales, que bueno, pues oye, algo es algo y no. El cambio puede ser más profundo, real y bueno, nosotros tenemos la experiencia, ¿no? así es. Mm. Pues nada, Adrián, ha sido un placer. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, por confiar en todo este trabajo. Y nada, seguimos en el camino, trabajando. Gracias a ustedes. Eh, es muy reconfortante tener a personas que puedan orientarte y puedan, pues, hacer un trabajo personalmente.
Eso no se encuentra fácil. Mm. Pues nada, muchas gracias. Un beso. Veo, un beso, Chao, chao. chao. Chao.